Yo muchas veces he pensado, ¿por qué no viajé antes? ¿Por qué no aprendí idiomas antes? Bueno, porque mi entorno, o quizá yo también, no me preparó para ello y yo no estaba preparado para aceptar este conocimiento. Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Hay un punto en el que tú quieres llegar a ser inversor o estar más en forma tal y cual. Hay una parte del camino en el que ya no eres ni la persona que eras, pero tampoco eres el Ferran que querías llegar a ser. Y estás ahí en el medio y no encajas con nadie. Ese es el peor sitio donde estar, porque no perteneces a ya ninguno. Y ese punto es en el que mucha gente decae. Creen que están en el camino equivocado porque están solos, pero no es que estén solos, es que la gente que ya está haciendo lo que esa gente quiere hacer se está centrando en la gente que les sigue haciendo crecer. Pero es muy fácil engancharse a ellos porque siempre tenemos algo que aportar. El proceso que te lleva al resultado es lo que te tiene que gustar del resultado. Tú vienes del mundo de la programación, que es un mundo que yo conozco mucho, sé cómo funciona esto, y tú nos decías que en 12 meses habías duplicado tu sueldo. El objetivo principal no era duplicar el sueldo, fue una consecuencia. Yo tenía otro objetivo, era más de libertad con ese cambio de trabajo. Te va todo bien, pero te podría ir mucho mejor. Y es lo que mucha gente no tiene la ambición, porque hay gente muy ambiciosa, y en España lo veo mucho. En otras culturas, el querer mejorar es algo muy normal, y la ambición es algo muy normal. En España somos todo lo contrario. No, yo es que quiero un trabajo fijo, a ver si sale una plaza de funcionario y estoy tranquilito y me pagan a final de mes y la jubilación. Yo también veo gente que digo, es que podrías estar haciendo algo más grande. Con mis amigos informáticos me pasa, yo les he impulsado y alguno ha hecho un pequeño cambio. Si al final estoy reflejando mis ambiciones. Te doy un consejo, no les des consejos. Es muy difícil que alguien cambie porque tú se lo digas. Porque nos centramos en un objetivo y cuando llegamos muchas veces paramos. ¿Y qué sentido tiene hacer una cosa y parar? Es como algo que has construido para luego destruirlo en cierta manera. No, da igual si llegas mañana, en 2 meses o en 6. Lo importante es que vas a llegar. Mientras que otra gente que solo se está centrando en ese objetivo, como mucho, va a llegar a ese objetivo. Probar primero todo tipo de rutinas que puedan estar alineadas con lo que tú quieres hacer, y luego, después de haber probado, quedarte con aquellas que realmente notas que te están sumando y te están aportando y automáticamente tu cuerpo te lo va pidiendo en ese momento. El tema este de seleccionar hábitos ha sido un golpe fuerte para mi ego en cierta manera, porque yo quería tocar el piano, leer, meditar, y entonces lo comprimía todo en unos tiempos que quizá no se adecuaban al tiempo que yo necesitaba. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Christopher. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Hoy tenemos un nuevo episodio con Ferran, que ahora nos va a contar un poco quién es. Pero antes, bueno, siempre lo decimos, nuestro podcast sé que a mucha gente le gusta, pero también sé que mucha gente que nos ve no está suscrito, no nos sigue en Spotify, no le da follow. Darle, son 2 minutos, bueno, ni 2 minutos, es medio minuto, darle ahí. Bueno, no hace falta que activéis las notificaciones si no queréis, pero al menos ese follow nos ayuda a nosotros a que más gente nos pueda ver, que sigamos trayendo gente como Ferran hoy o como otros que hemos traído. Y a vosotros no os cuesta nada, es gratis. Eso es. Y lo único gratis que os vais a llevar en la vida, pues. Sobre todo porque cerca del 90% no estáis suscritos. Y oye, cuanto más bajemos esa cifra, bueno, pues a mejores invitados podemos llegar y mejores podcasts podemos hacer y con mejor calidad. Eso es. Y ahora sí, vamos con Ferran. Muy buenas. Muy buenas, chicos. Muchas gracias. Ferran. Nada, encantado de tenerte aquí en el podcast. Bueno, yo un poco en este caso, por poner un poco en contexto a la gente que nos escucha. Bueno, yo conocí a Ferran, bueno, pues en una quedada, en este caso de la parte un poco más de inversiones, pero a mí un poco lo que me conectó de Ferran y por lo que creo que era muy interesante que viniese a Nice to Feed You es pues porque ha trabajado muy bien las otras 2 patas que nos gusta aquí tocar dentro de este podcast, que es la parte de mentalidad y bueno, también la parte de salud física, mental y de hábitos. Entonces, bueno, sé que eres una persona muy trabajada en ese aspecto, por lo tanto creo que puedes aportar mucho a toda nuestra audiencia. Perfecto. Muy bien, chicos, pues nada, muchas gracias por la presentación. Y nada, encantado de estar aquí, ha sido un placer conoceros, creo que hemos conectado mucho y a ver si puedo aportar valor. A mí lo que me gusta es que es como yo informático, así que podremos tener temas. Total. Porque sé que eres informático, pero ¿qué haces tú como informático? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy programador, llevo ya... Back, front. Backend, ya si nos metemos ¿lenguaje? en C#.net. ¿C#? No, hombre, por favor. Corta el podcast, se acabó, ya está, nos vamos. Es broma. Es que yo con Microsoft tengo ahí un odio. Tranquilo, no trabajo mi vida muy enfocada a lo que es esta parte, digamos que ya lo trabajé en su momento, así que no tendremos debate con ese tema. Muy bien.
Muy bien. Y nada, pues cuéntanos un poquito quién es Ferran, un poco cuál es tu historia y luego ya pues entramos un poquito más en esos temas de mentalidad que tanto nos gusta. Perfecto, muy bien. Mira, es una pregunta que no me hacen nunca, ¿no? De exponerme desde cero. Bueno, Ferran no es más que una persona normal que ha querido vivir situaciones que no eran normales, ¿no? Al menos no eran normales para su entorno y la han convertido en quien soy hoy en día. Que no dejo de ser la misma persona, pero con unos aprendizajes que yo he normalizado, ¿no? Pero que muchas veces hablas con gente y genera una cierta curiosidad o admiración. Bueno, para hacernos una idea así a corto plazo, digamos, en los últimos, bueno, corto plazo, últimos 10 años, no es tan corto, eh, me empecé la carrera, un poco perdido tampoco, sin tener muy claro lo que quería hacer con mi vida, pero sí que tenía claro lo que quería estudiar, que fue en este caso informática. Y nada, y en la carrera empecé a conocer esa gente que no estaba en mi círculo habitual, que eso es interesante. A veces queremos hacer cosas que se salen de nuestra normalidad y nos llevan a conocer gente, ya no solo que estén enfocadas en eso nuevo que vas a hacer, sino en muchos otros campos. De hecho, conocí un amigo que hablaba 4 idiomas, ¿no? Y eso fue el primer año de carrera y yo pensé, pero 4 idiomas. Pensé, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque pensé, yo hablo, bueno, soy de Barcelona, castellano, catalán y sufro con el inglés, a pesar de que era algo que me interesaba. Digo, ¿por qué y cómo una persona puede hablar 4 idiomas y decirlo así de una forma tan convencida, ¿no? Porque yo te puedo decir, sí, yo hablo inglés, pero, ¿no? En ese momento. Entonces, creo que a lo largo del camino he ido conociendo esta gente que me ha abierto los ojos y me parece que cada paso me ha llevado a un paso que no tenía por qué seguir esa misma rama de ese mismo camino. Es decir, yo empecé la carrera de informática porque quería ser programador, informático. Luego conozco a una persona que habla 4 idiomas. Eso me inspira a aprender idiomas. Luego me dio por irme a vivir a otro país para poder machacar ese área y todo lo que conlleva. Entonces, bueno, resumiendo para no irme por las ramas, bueno, pues eso mismo, una persona que poco a poco he ido descubriendo que la vida no era solo la normalidad que yo tenía y que mi círculo me ofrecía, ¿no? Ujú. Has hablado un poco del tema de viajar y un poco enfocando desde el punto de vista, ¿no? De salir de nuestra zona de confort, que hay muchas veces que es algo que es muy complejo. ¿Qué te ha aportado a ti a nivel personal todos estos viajes? Y si nos puedes contar un poco, pues, qué zonas has ido y qué cosas has aprendido en ellos. Sí, a ver, no vamos a hablar de todos los viajes porque al final es un tema, pasa como con todo, ¿no? Que el primero quizá no es increíble, pero te marca mucho y ya te condiciona un poco, ¿no? Te va definiendo la dirección en la que vas en próximos viajes o en tu propio crecimiento personal, ¿no? Como fue en mi caso. Bueno, me has preguntado más bien tema viajes, ¿no? Ujú. Vale, pues mira, en la misma carrera ya fue el primer año y ya estaba. De hecho, yo conocí a este chico que lo tengo en mi vida, que es un muy, muy buen amigo, y yo ya tenía en mente el tema del inglés, ya era una cosa que me quemaba y ya me planteaba irme a otro sitio a vivir, pero son esos planes que, bueno, que quieres hacerlos, los llegas a exteriorizar incluso, pero quizá no tienes la convicción o no ves las herramientas para llegar a ello, que a veces es importante el tener un plan en la cabeza, a pesar de que no sepas cómo lo vas a conseguir, porque gracias a ese plan vas a buscar ya las herramientas. Tú no las tienes y no tienes ni idea de dónde sacarlas, pero es que son pequeños pasos que te van abriendo nuevas puertas. Entonces, bueno, primer año de la carrera, yo empecé la carrera un pelín más tarde, yo creo que tenía 20, 21 años. Había hecho un viaje familiar con mi madre, de hecho, y conocí a una persona que estaba viajando sola. Yo, la verdad que no lo entendía. Bueno, la chica era una chica australiana y me acuerdo que se reía de mí, ¿no? Porque yo le dije, pero no tienes amigos, ¿no? ¿Qué haces sola, no? Y la chica se partía porque ella lo tenía normalizado, yo no. Y me contó, y yo me acuerdo, eso fue un verano, yo le estuve dando muchas vueltas, yo pensé, sí, pues quizá esto de irse de viaje solo es una opción, porque si no, yo tenía quizá esa limitación de que mi entorno no apoyaba, no que no apoyase, no tenía las mismas aspiraciones a nivel de viajes que yo tenía en ese momento. Entonces, bueno, fueron pasando los meses, yo iba con mi inglés, yo iba estudiando por mi cuenta, conocí personas que me inspiraron como mi amigo. Y llegaron las vacaciones de invierno, de Navidad, y dije, ahora es el momento. Salió una oferta de Vueling, alguna aerolínea pequeña.
bueno, pequeña, low cost. Y dije, bueno, tengo 20 euros para un viaje, los tengo. El destino, dije, Holanda me pareció un destino donde todo el mundo me decía que se hablaba muy bien inglés. Y fue el primer paso. Y me hice, creo que fueron 4 o 5 días, primer viaje solo. Y bueno, te puedes imaginar una persona que está aprendiendo inglés con muchas ganas, con miedos, pero las ganas de superar esos miedos podían con ello. Entonces, bueno, hay una frase que me gusta mucho y creo que se aplica en muchas cosas que he hecho, que es como, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Que es la parte que no está dicha en la frase, es pero hazlo, porque es que te da una cierta adrenalina que para mí es irrepetible. He hecho viajes que podríamos catalogar de mejores por cómo me lo he pasado, por la gente que he conocido, por la experiencia que yo ya tenía, por el país al que iba, pero no tenía ese miedo. O lo tenía, pero en otra escala. Entonces... Aquí hablabas de, y esto es algo que hablamos Christopher y yo en uno de los capítulos del podcast anteriores, de que tu círculo no te apoyaba, y era justo lo que hablábamos en ese capítulo de muchas veces cuando eres joven, tú eres bastante más joven que yo, cuando estás en esa edad en la que estás con pues la gente de tu colegio, la gente de tu universidad, no sé qué, al final toda esa gente está ahí por casualidad. O sea, tú no has elegido estar con esa gente, sino que han llegado porque vais a la misma carrera. Bueno, ya en una carrera es distinto porque ya tenéis algo un poco más en común, pero cuando eres más pequeño, pues tus amigos del colegio y todo eso con los que creces son los que están en tu barrio y ya está. Totalmente. O sea, pero según vas creciendo, y esto lo has visto, pero lo vas a ir viendo con los años, vas a ir viendo que lo que vas a querer es buscar gente que esté en el círculo en el que tú quieres estar. Pues como me pasa a mí, yo, amigos de mi infancia, a lo mejor tengo uno que todavía tengo contacto con él, pero no los tengo. ¿Por qué? Porque su mentalidad no es la que yo quiero de inversión o de mejorar o de esfuerzo tal. Entonces, eso yo creo que es muy importante darse cuenta, y tú te has dado cuenta mucho antes de lo que me di yo, por ejemplo, de estoy aquí de casualidad, pero no tengo por qué seguir aquí. O sea, puedo cambiar, como has dicho tú, puedo cambiar mi mentalidad para decir, me voy de un viaje porque necesito aprender esto y me voy solo porque nadie de los que tengo alrededor se quiere ir. Pero si hubieses tenido amigos que fuesen como tú de, oye, sí, vámonos y aprendemos y tal, y nos tiramos a la piscina, que es lo que hacemos en las reuniones de inversores, de todos hablamos el mismo idioma, de todos queremos comprar pisos o todos queremos la libertad financiera. Al final lo que vas buscando es esa gente que resuena contigo, al final, en la que tú puedes hablar y no te miran como un loco, como cuando yo hablaba de inversiones inmobiliarias con mis amigos, que era, ¿te vas a comprar un piso en Alicante para qué? Sino, oye, sí, cómpratelo porque yo me he comprado otro y porque no sé qué. Entonces, yo creo que lo que tú has hecho muy bien es darte cuenta muy pronto de eso, que yo me di cuenta tarde y por eso empecé todo tarde. Pero ¿eso te diste cuenta solo ahí o también has leído libros que te hayan llevado a eso, o ha sido por tu amigo y ya está? Sí, te cuento. Bueno, de hecho lo de mi amigo yo creo que fue más bien una oportunidad que supe coger. Estoy seguro que he dejado pasar muchas, porque decimos que en nuestro entorno no encontramos eso y yo estoy súper de acuerdo, pero estoy seguro que hemos tenido otras oportunidades que por lo que sea no hemos sabido aprovechar, que hemos tenido a alguien en nuestro barrio que a lo mejor esa persona sí que tenía esa chispa y no lo hemos sabido ver porque quizá llegó en el momento que no estábamos preparados. En el caso de este amigo fue la parte de idiomas que él no me la quiso vender. Para él era algo que ya venía dado sin haber hecho ningún esfuerzo. Es decir, no sin ningún esfuerzo, pero sin ningún tipo de esfuerzo para crecer. Es decir, en su familia se le inculcaron los idiomas porque, bueno, tenía padres de diferentes países, vivía en España. Pues al tener eso, él hizo un esfuerzo de pequeño, pero sin saber el por qué hacía ese esfuerzo. Y a mí me inspiró. Entonces, bueno, no sé si... También has comentado muchas cosas interesantes. El tema de haberme dado cuenta mucho antes, creo que eso es un peso que nos ponemos toda la gente que tenemos un cierto crecimiento personal, porque yo me he castigado mucho por decir, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué viajas tan tarde? ¿Por qué aprendes idiomas tan tarde? Yo viajaba solo, empecé, creo, no lo tengo claro, pero creo que eran 21, 22 años el primer viaje completamente solo. Pero hay una cosa que yo siempre, y hay muchos libros que lo lees en el que te dicen, lo que no tienes que hacer es decir, oye, me arrepiento de no haber hecho esto hace 10 años. No, lo que tienes que decir es,
qué bien que lo he empezado a hacer. Qué suerte que lo he descubierto. Claro, Sí. la frase de el mejor momento para invertir era hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora. Es decir, Totalmente. oye, no lo has hecho hace 10 años, pero no pasa nada, lo puedes hacer ahora. Exacto. Y seguramente hace 10 años no eras la misma persona y no lo habrías hecho tampoco hace 10 años. Es que la cosa es esa. Yo muchas veces he pensado, ¿por qué no viajé antes? ¿Por qué no aprendí idiomas antes? Bueno, porque mi entorno, o quizá yo también, no me preparó para ello y yo no estaba preparado para aceptar este conocimiento. Es que puede ser que la oportunidad se nos hubiera presentado. Puede ser que alguien te hubiera hablado de inversión hace 10 años. Puede ser que alguien me hubiera hablado de viajes hace más de 10 años. Y bueno, lo vi como una locura, pero mira, en ese caso, cuando conocí a esta chica que viajaba sola, cogí esa idea, ¿no? Esa mentalidad que ella tenía en ese momento. Entonces yo creo que nos cargamos mucho con esto, pero sí, creo que tiene que llegar la persona adecuada con una idea que conecte contigo. A veces también es la forma de presentártela o tu estado un poco mental. Sí. Luego, a nivel de libros, me has preguntado. Pues en aquella época te diría que no leía mucho. Lo que pasa es que yo creo que todo va tan de la mano que uno empieza viajando, otro empieza invirtiendo, otro empieza leyendo, pero acabamos en el mismo punto, ¿no? El mismo punto con nuestras particularidades. Entonces, en esa época no leía mucho, pero no tardé mucho en darme cuenta que era obligatorio casi. Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué le recomendarías a esa persona que, bueno, pues está con unos 20 y pocos años, está en un entorno en el que él no se siente del todo identificado con él quiere buscar nuevas oportunidades, buscar nuevas personas, pero bueno, le da un poco miedo, no sabe muy bien cómo hacerlo? Bajo tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar a ese chico? Sí. Bueno, te voy a decir un poco, voy a cambiar un poco la pregunta, la voy a llevar por qué haría para desatascarme, ¿no? Para empezar a avanzar. Porque el tema de la gente, yo creo que a veces queremos forzar cosas y es mejor que la situación nos lleve a esas cosas, ¿no? Yo quiero conocer gente que hable idiomas, ¿no? Que esto lo podemos comentar más tarde, pero ¿qué hice? Yo me fui de Erasmus. Todo el mundo hablaba inglés mucho mejor que yo y había gente que había viajado más, gente que hablaba más idiomas. Es como ponerte tú en el sitio donde vas a encontrar esas oportunidades. Si yo quiero hablar de deporte, seguramente lo encuentre más fácil en un gimnasio. Si quiero hablar de lectura, lo encuentro en una biblioteca. No quiere decir que en una biblioteca no pueda encontrar una persona que hace deporte, ni lo contrario, pero es como propiciar esas oportunidades. Entonces, un consejo que le daría a una persona de unos 20, 20 y pocos, o incluso los que me daría a mí mismo a los 20, que me habría gustado mucho. Muchas veces lo pienso, digo que bien habría estado poderme conocer ahora y qué bien estaría ahora conocer al Ferran de dentro de 10 años, ¿no? Pero sería dar prioridad a mi salud mental. Y hoy en día estamos muy distraídos y la sociedad nos incita a estar distraídos y a no poder centrarnos en nosotros mismos. Creo que es importante cultivar la parte física, pero no por estar en forma, no por estar fuertísimo, no por estar súper delgado, no por estar de una forma en concreto, sino yo creo que es un reflejo de nuestra mente. Entonces, trabaja tu mente. ¿Qué está yendo mal en tu vida? Hay veces que es muy fácil identificarlo. Tenemos vicios, perdemos el tiempo indefinidamente con el móvil, tenemos muchas distracciones, entonces concéntrate en ti. A veces quedamos con gente, que eso me ha pasado sobre todo, bueno, en esas edades, de tener amigos que yo consideraba amigos y quizá lo habrían dado todo por mí, pero son el tipo de gente que quiero tener en mi vida. Es decir, no dejar que las circunstancias de la vida elijan por mí, sino yo tomar un poco de decisión. Es decir, por lo que sea, he empezado a beber y estoy bebiendo más de la cuenta porque salgo de fiesta. Mucha gente hemos pasado por épocas de fiesta, varios fines al mes. Vale, mi círculo me ha llevado a eso, pero estoy obligado a hacerlo porque las circunstancias me hayan llevado a esto. Es porque si no, al final somos esclavos del destino, de las cosas que nos pasan, y creo que tenemos una parte de decisión en todo eso. Aquí hay una cosa que me gusta mucho, que lo escuché a Chris Williamson en el podcast de Model Wisdom, que decía, cuando tú estás en ese camino de crecimiento, dice, hay un punto en el que tú quieres llegar a ser, por ejemplo, inversor, o un buen inversor, o quieres llegar a un punto en el que quieres ser, pues como tú, pues estar más en forma tal y cual. Dice, pero hay una parte del camino en el que ya no eres ni la persona que eras, es decir, ya no eres ese Ferran que empezaba, pero tampoco eres el Ferran que querías llegar a ser. Y estás ahí en el medio y no encajas con nadie. Y ese es el peor sitio donde estar, porque no perteneces a ya ninguno, porque estás
ya has avanzado respecto a donde estabas, pero todavía no estás donde querías. Y ese punto es en el que mucha gente decae y no llega a terminarlo porque es un camino muy solitario de estoy en un sitio en el que ahora mismo no encajo con nadie, pero te faltan 2 pasos para encajar con lo que quieres ser. Esto lo escuché hace poco, sí, me sentí muy identificado en muchas épocas, por eso me pasa habitualmente. Bueno, habitualmente, me ha pasado en varias épocas de mi vida y es eso mismo. Hay gente que decae por eso, porque creen que están en el camino equivocado porque están solos, pero no es que estén solos, es que la gente que ya está haciendo lo que esa gente quiere hacer se está centrando en la gente que les sigue haciendo crecer. Pero es muy fácil engancharse a ellos porque siempre tenemos algo que aportar. A mí me ha llegado a aportar, tengo una persona bastante cercana, él tiene tantas ganas de hacer que a veces lo envidio, ¿no? Porque cuando ya has hecho según qué cosas, no es que estés en una situación mucho mejor, pero cuando ya has hecho según qué cosas pierdes un poco ese fuego a lo mejor de hacerme ahora un viaje loco de 2 meses. Es que Sí, como tú ya... dices, yo ya lo he hecho, ya sé lo que es eso, Claro, ya pero... no me va a aportar nada. Claro, pero hay tantos países, tantas situaciones, porque en el viaje que yo me hice hace X años no va a ser el mismo que ahora, también por la situación global, cómo la gente piensa, y es eso mismo. Entonces, pues mi amigo ahora se fue a Vietnam y yo sí tenía una envidia tan sana de algo que yo ya había hecho, pero no en Vietnam, yo lo había hecho en otros países. Entonces, ese fuego es como... Creo que también puede aportar. Entonces, yo creo que para la gente que se sienten como en ese punto intermedio, que te quedan 2 pasos para avanzar, creo que puedes aportar esa motivación, esa buena energía para engancharte a esta gente que está en el otro grupo. Porque claro, al final hay que desvincularse también, que es otro tema que cuesta mucho. Sí, la presión social que decías tú de, oye, cuando empiezas a empezar a ir al gimnasio y dices, no voy a quedar hoy porque voy al gimnasio o no voy a de fiesta a beber porque quiero dejar de beber tanto, no sé qué, y la gente empieza a decir, es que te crees mejor que nosotros, es que ya mírale, que eres muy bueno para irte con nosotros, ya esa presión social que te ponen, que hay gente que no es capaz de superarla y vuelve a donde estaba solo por intentar encajar en eso que quieres dejar, que es el problema, que tú dices, tienes que ser muy fuertemente para llegar a decir, me quiero desvincular de esto, y aunque te intenten volver a atraer, o como en mi caso, yo cuando empecé a invertir, no tenía nadie alrededor que hablase de inversiones. Y yo era muy difícil de lo que tenía en mi cabeza ponerlo en contexto con otro o hablar con otro. Necesitaba gente del, oye, esto que estoy diciendo, quiero hacer esto. Necesitas a alguien que te diga, pues sí, pues esto tal. No que te diga, estás loco, vas a comprarte un piso en Alicante, ¿de qué? Toda la razón. Entonces, eso es... Luego, con el tema de los hábitos que comentabas, que decías tú, hay que entrenar, bueno, hacer ejercicio no por estar bien y ya está, por ser más guapo, por estar más bueno. Ahí hay un ¿cómo se llama? Un marco mental que me gusta mucho aplicar, que es, yo cuando veo a una persona que está en forma, lo que me dice que esa persona, lo primero es que es una persona muy disciplinada. O sea, cuando veas a alguien que está en forma de verdad, es decir, que tiene su six-pack o que está bien fuerte, dices, por lo menos yo ya sé que la disciplina que tiene, o sea, es una persona con la cabeza amueblada, porque para llegar a ese punto tienes que ser muy disciplinado. Es decir, alguien que hace las cosas un poco por inercia no va a llegar ahí, a no ser que tengas una genética súper privilegiada, pero porque tienes que estar disciplinado en lo que comes, disciplinado en ir, disciplinado en descansar. Entonces, ese tipo de personas yo las veo más que primero tienen que cultivar la mente, porque hay mucha gente que dice, no, yo es que quiero... porque bueno, yo cuando estaba dentro del personal, mucha gente me decía, no, pero yo me quiero poner así y tal. Digo, pero vamos a ver. Primero tienes que poner tus prioridades encima de la mesa. ¿Tú quieres esto? Sí. ¿Tú sabes lo que conlleva todo esto? Porque esto conlleva que ya no puedes estar todo el día comiendo lo que quieras. Te tienes que cortar en algunas cosas. Ya no puedes estar de fiesta todos los días porque tienes que descansar. Y tienes que venir por aquí 3, 4, 5 días, depende de... ¿Estás dispuesto a hacer todo eso? Entonces, si tu mente no está capacitada para hacer eso, si tú no tienes esa disciplina, da igual. Por eso yo admiro mucho a la gente que está en forma. Bueno, yo soy uno de ellos porque lo que tenemos detrás es disciplina y trabajo. Y eso ya solo con eso, sabes que esa persona va a tener ciertas cualidades que posiblemente otra no las tenga, y
que puede que las tenga, puedas que no, pero ya solo con verle dices, esta persona sé que tiene disciplina y sé que es una persona en la que si tiene que hacer algo lo va a hacer. Sí, creo que es un buen indicativo, pero creo que a veces no es tan imperioso, pero sí que es un muy buen indicativo porque implica eso, sobre todo la disciplina, la rutina. Pero también es verdad que hay gente que se enamora tanto de la meta, que llegan a la meta, y a lo mejor ves una persona que se pone, hay gente con una buena genética, con una buena, vamos a llamarlo disciplina para llegar a esa meta durante un año, y ves un cambio notable. Pero una vez llegan a la meta, ¿qué más hay detrás de eso, no? Quizá hay un complejo, una inseguridad. Entonces, en general estoy súper de acuerdo contigo, pero creo que hay que ver como nosotros mismos y como en otra gente son capaces de, o somos capaces de pasar ese marco de sufrimiento de no puedo salir de fiesta o no voy a beber alcohol o lo voy a hacer menos o voy a comer de X manera, pero hay gente que lo hace por un objetivo y paran. Entonces, bueno, ahí yo creo que iríamos a otro punto, ¿no? Que es el de, está bien tener metas, pero está mucho mejor enamorarse del objetivo. Está mejor que no, para mí no me supongo un esfuerzo no salir de fiesta, que ahora parece que lo enfoquemos todo a esto, ¿no? Pero no es no salir de fiesta, porque tú puedes salir de fiesta, sí, pero lo que tienes que cambiar es, oye, yo quiero ser este tipo de persona, es el primero, conviértete en la persona que quieres ser y conseguirás eso. Es decir, yo quiero ser una persona que esté en forma. ¿Qué hace una persona que está en forma durante su día? ¿Cómo es el día de esa persona? En vez de decir, no, yo quiero ser esta persona y ya está. No, tú piensa, ¿qué es lo que hace? Pues esta persona pues anda 10.000 pasos al día y come bien y tiene una relación sana con el sueño. Entonces, si tú quieres ese objetivo, esto es mucho lo de no envidies a lo que tiene una persona sin saber toda su vida. Es decir, tú puedes envidiar a uno que tiene un Lamborghini, pero a lo mejor ese tío trabaja 20 horas al día. ¿Tú estás dispuesto a trabajar 20 horas al día por ese Lamborghini o lo único que quieres es el Lamborghini? claro. Es decir, ¿tú estás dispuesto a sacrificar todo eso por tener esos abdominales? Porque tienes que saber que esto no es solo eso, es que viene con un montón de cosas detrás que la gente no ve. Te digo esto como te puede decir una persona que tiene su avión privado y dices, yo quiero un avión privado. Claro, yo también, pero ¿tú sabes lo que hace este hombre para tener ese avión privado? A lo mejor no ve a su familia en 3 meses porque está trabajando en una mina, yo qué sé. Claro, claro, y se convierte en una necesidad, ¿no? Porque si necesita el avión privado para irse a no sé qué país rápido por trabajo, o si eres un instructor fitness y necesitas tener un físico X porque es tu imagen, sí, sí, totalmente. Creo que es eso mismo, es que creo que el proceso que te lleva al resultado es lo que te tiene que gustar del resultado, porque el tener dinero es la gente que quiere tener dinero, pero quizá es eso, acabas trabajando más de la cuenta, acabas con ansiedad, acabas... Y el problema es que no es sostenible en el tiempo, porque al final vas a tener una situación en tu vida que mentalmente no vas a ser capaz de hacer lo que no te gusta porque tienes el vaso a rebosar y ese objetivo por el que tanto has trabajado se va a perder. Entonces ha sido algo muy efímero porque has tenido abdominales 6 meses, has tenido un cochazo 6 meses, hasta que de repente has dicho no puedo trabajar tanto, te bajan los ingresos. Entonces creo que es buscar cosas sostenibles en el tiempo y que se adecuen a la persona que tú quieres ser, porque creo que la identidad es importante a la hora Yo esto se lo digo muchas veces a algunos amigos que me preguntan, oye, pero es que claro, yo para invertir necesito más dinero, no sé qué, ¿cómo puedo ganar más dinero? Digo, trabaja más. No, hombre, pero es que yo ya trabajo 8 horas al día. Digo, ya. Digo, pero te quedan otras 8 más si duermes 8. Pero es que quiero ver a mi familia. Ya. O es que quiero tener más tiempo libre. Ya. Entonces, si no estás dispuesto a sacrificar eso, no me digas que quieres ganar más. Es que no hay otra forma. Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para la vida que quieres llegar a tener? Totalmente. ¿Estás dispuesto a sacrificar los fines de semana? No. Pues entonces no me vengas llorando que quieres más dinero. Si es que hay una forma muy fácil. Trabaja los fines de semana de reponedor en un supermercado. No, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pues si haces eso tienes 800 euros más al mes. Sí. Ya, pero no lo voy a hacer. Pues entonces no me vengas diciendo que no puedes llegar. Di que no estás dispuesto a sacrificar eso para llegar a esa meta. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. De hecho, recuerdo una conversación con una persona que estábamos hablando, se metió en una conversación que yo tenía con un amigo de cómo queríamos crecer económicamente, cómo queríamos invertir, si queríamos hacer un curso X. Entonces esta persona se metió en la conversación, una persona encantadora, ¿no? Pero con excusas directamente, cuando la conversación no iba con esa persona y dijo, claro, pero yo no lo puedo hacer porque a mí no me sobran ni 50 euros al mes. Entonces hubo un momento que dije, bueno,
¿te gustaría ganar más? Sí, a ver, pero si me encuentras un trabajo mejor y entonces le enumeré dentro de su sector, que es un sector que no conozco, opciones que se me ocurrieron que por lo visto fueron válidas porque me las tuvo que rebatir. Y me dice, no, porque yo no estoy dispuesto a cambiar el tipo de clientes que tengo, yo no estoy dispuesto a cambiar el tipo. ¿Sabes? Que si no estás dispuesto a cambiar, ya no hacer más horas, que me parece la solución más evidente, haces más horas, ganas más dinero. No, dentro de tu mismo sector, sin perder más tiempo, vas a hacer un trabajo mejor remunerado. Y es el mismo trabajo, pero vas a encontrar una empresa que pague más por esa habilidad que tú tienes, vas a tener que cambiar de tipo de público, y no estaba dispuesto ni a ese pequeño paso. Entonces, creo que es un poco la mentalidad esta de o de acción o de queja, ¿no? Tomas las riendas o dejas que la vida te lleve y te quejes, ¿no? Que es un poco, lo podemos juntar ya al tema de la vida, es decir, dejo que mis circunstancias elijan lo que yo voy a ser, o yo tomo las riendas y elijo si yo voy a querer ganar más dinero, si voy a querer poder viajar, si voy a poder querer acceder a según qué tipo de personas que me van a llevar unas conversaciones, que me van a llevar a un crecimiento. Creo que al final todo es una elección dentro de unas posibilidades. Está claro que la persona que ha nacido en un entorno X o la persona que está en un entorno Y tiene unas posibilidades distintas de partida, pero no quiere decir que esa persona con menos posibilidades de partida no pueda superar a... La frase que me encanta es no uses el fin de semana para escapar de la vida que tienes, sino para construir la que quieres. Es una frase brutal, de decir, tú sabes que el fin de semana tienes ahí 20 horas. ¿Tú crees que en 20 horas, que es media jornada de lo que sería entre semana, tú no crees que podrías construir algo de la vida que quieres? Es decir, tú no podrías empezar a crear un negocio paralelo, tú no podrías empezar a, yo qué sé, crearte un canal de YouTube. Bueno, esto podría ser discutible porque... O no podrías vender cosas por internet, o no podrías hacer... O sea, tienes más horas, pero tienes que estar dispuesto a sacrificar esas horas. Y hay mucha gente que no está dispuesto, y yo lo entiendo, ¿eh? Y yo a todo el mundo que me dice, no, yo es que mis fines de semana son sagrados y tal, perfecto, pero luego no te me quejes. No me digas, es que... No, sí. Es que no, si es que tienes la solución, pero no estás dispuesto a hacerla. Vale, pues ya está, no pasa nada. No todo el mundo tiene que ser un Jeff Bezos, o no todo el mundo tiene que ser el que tiene más dinero del mundo. Da igual, pues bueno, no pasa nada, te quedas ahí, te quedas tranquilo, tú trabajas de 8 a 3, pues las tardes estás viendo Netflix en tu casa, pero luego no te quejes de, como me decía a mí, no, claro, tú es que como ya tienes 9 pisos, pues ya puedes jubilarte. Digo, no nací con 9 pisos, ¿no? Es que es lo que le digo, pero tú sabes lo que me ha costado tener 9 pisos, tú sabes la de horas que yo le he echado después de mi trabajo para conseguir eso. Digo, es que eso es lo que no ves, es que ahí está el secreto. Sí, para poner en contexto a la gente, hoy es domingo a las 2 de la tarde. Claro, eso sí. Estamos aquí grabando. Entonces, bueno, lo que sí quería que nos hablases, porque esto es algo que estábamos hablando antes de la entrevista, del tema del salario. Tú vienes del mundo de la programación, que es un mundo que yo conozco mucho. Como hay gente que sabe, pues, que soy director de tecnología, CTO, que se llama también. Y pues llevo los últimos casi 20 años dedicado a la informática, programación. Entonces sé cómo funciona esto, y tú nos decías que en 12 meses habías duplicado tu sueldo, que es algo que en cualquier otro sector parece una locura, pero en el mundo de la informática es algo bastante, entre comillas, sencillo. O sea, no es sencillo porque no todo el mundo lo puede conseguir, porque tienes que ser bueno y tienes que moverte y tienes que ver oportunidades, pero ¿nos puedes decir de dónde empezabas y cómo surgió este cambio para llegar a duplicar el sueldo? Sí, de hecho, el objetivo principal no era duplicar el sueldo, fue una consecuencia de muchas cosas, y yo buscaba yo tenía otro objetivo, era más de libertad con ese cambio de trabajo, ¿no? Pero bueno, empecé en una empresa en la que estaba muy a gusto, todo iba genial, pero me empezó a volver a picar el gusanillo de llevas mucho tiempo o llevas tiempo solo haciendo viajes, ahora empiezas a tener dinero porque empiezas a trabajar y empiezas a generar cada mes, y quería irme a vivir fuera. Era algo que me ardía, lo empecé a pensar, hice un par de viajes interesantes mientras estaba en esa empresa, estuve unos 3 años y poco, y bueno, hice viajes muy guays, hice cosas muy interesantes, pero de repente dije, no, ahora toca irse, hice mi Erasmus en su momento y ya veía que tocaba volverme a ir a otro país. Y me di cuenta que en el sector de la informática se puede trabajar en remoto. Me di cuenta, sobre todo a raíz de la pandemia, que ya estaba trabajando en remoto, pero después del COVID volvimos a oficina una vez por semana, lo que me impedía estar en el extranjero, o al menos muy lejos, que era mi idea.
Entonces, bueno, yo ya había tenido una subida salarial que a veces son pactadas, van por objetivos, pero, pero hay muchos factores que influyen esa parte económica. Yo ya escuchaba gente que se iba a una empresa de Estados Unidos, una persona que se cambiaba a otra empresa española y estaba ganando mucho más. Y te pica el gusanillo, pero no indagas hasta que llega el momento. Y me puse a hacer entrevistas justamente para buscar trabajar en remoto 100% y poderme ir a vivir a otro país. Me puse a buscar y ya las primeras ofertas ya subían 10.000 euros más de lo que yo cobraba mínimo, que ya se me ponían los ojos como platos. Pero empecé a hacer entrevistas. Algunas pagaban mucho mejor, pero a lo mejor el tipo de trabajo no era el más interesante. Hasta que llegaron, yo diría que dos fueron las que me hicieron decantarme, que ya me pagaban más de 20.000 anuales de diferencia, ¿no? Claro, esto luego hice otro cambio, por eso llegué a duplicar mi sueldo, ¿no? Pero más de 20.000 anuales y claro, yo iba buscando cobre, ¿no? Y acabé encontrando oro. Eh, bueno, encontré una empresa que me permitía trabajar en remoto, que me pagaba mucho más. Y fue un poco eso, solo que tuve que trabajar otras habilidades. ¿Y cuáles eran? Primero, hice entrevistas bastante malas, tuve que aprender a venderme mejor, no dudar de cosas que yo ya sé, ¿no? Porque muchas veces, no, esto lo hago muy bien, pero sí que, no hace falta, esto te vendes y luego ellos evalúan, ¿no? Hay pruebas técnicas, hay muchas formas de que ellos te evalúen. Y aparte, saber dónde buscar. Si yo estoy buscando empresas de informática en mi pueblo, hay dos y una paga 1.000 euros y la otra paga 1.050. Pero si te vas ya al pueblo de al lado, ya habrá otra que pague 1.200. Trabajando desde casa, no te vayas al pueblo de al lado, vete al país de al lado. Y fue un poco el paso, irme a buscar a otro país, eh, aún con un contrato español. Entonces, por suerte ya había potenciado mi habilidad de hablar inglés, que eso me abrió muchas puertas. Había hecho muchas entrevistas para ver lo que me iban ofreciendo. Parecía que estuviera subiendo de sueldo solo con hacer entrevistas. Porque yo a cada entrevista me acuerdo que me ofrecían 10.000 más. Y yo ya el próximo entrevistador, no, yo pido eso y 3.000 más. Y vas subiendo hasta que ves que estás pasando el techo que te podías imaginar, ¿no? De personas con mucho más seniors que tú, con muchos más años de experiencia en la empresa en la que estaba y ves que ya estás pasando techos que no te esperabas pasar. Supongo que el sector influyó mucho para hacer un salto tan grande sin estar buscándolo directamente. Pero claro, cuando lo fui descubriendo fue como, vamos a donde más haya. Encontré dos empresas, más o menos me pagaban lo mismo, me quedé con una y bueno, y luego después de esa empresa, por lo que fuera, cambié otra vez y ya hice una subida no tan importante, pero sumada me hizo poder duplicar mi sueldo. Yo creo que en este caso un aprendizaje muy interesante que, joder, yo estoy sacando lo que me estás contando a la hora de extrapolarlo, es que realmente muchas veces que no somos conscientes de dónde está nuestro techo real, porque tenemos una especie de techo imaginario en lo que sea, ya sea salario, ya sea inversiones, ya sea crecimiento personal, ya sea salud física. Creemos que somos capaces de llegar a un punto y para nosotros nos ponemos, tanto nuestro entorno como nosotros, un límite, que probablemente es un límite ficticio, el cual, si nos rodeamos del entorno correcto, si conocemos a las personas correctas, si expandimos nuestra mente de la forma correcta, probablemente ese techo que para nosotros era imposible de franquear pueda llegar a rebasarse y llegar a duplicarse incluso, ¿no? Como en este caso. Lo que son las creencias limitantes. Tú tienes una creencia de que nunca vas a poder ganar más de X y tú mismo la tienes dentro y dices, esto no puede pasar, hasta que llega alguien y te abre los ojos y dices, no, es que sí que puedes. Pero hay mucha gente que esa creencia limitante no se la quita nunca. Sí, y además tienes que estar dispuesto a que te abran los ojos, porque en el mundo de informática tengo varios conocidos que son informáticos, misma experiencia que yo, pueden tener más o menos estudios, un inglés mejor o peor. Pero yo les digo, no puede ser que estés teniendo un salario estándar en España siendo informático. Me dicen, no, es que tú... Claro, pero yo no gano mucho porque sí, es porque lo he buscado. Es que tampoco es que tenga unas habilidades que tú no tengas. O quizás sí, pero la puedes aprender. Mira, te cuento un caso mío, ¿vale? Que viene muy a relación, que es, yo estoy aquí en España y me contacta una empresa de Dubái. Y la empresa de Dubái me dice que tienen un puesto allí para una empresa de pagos online, no sé qué, multinacional, que lo tienen allí, que me van a pagar al cambio unos 100.000 euros al año
sin impuestos, o sea, 100.000 limpios, porque allí son 100.000, no hay impuestos. Ahora creo que han puesto un 5, pero cuando me contactaron a mí hace un par de años era sin impuestos, es decir, 100.000 limpios para mí. Y el trabajo que tenía que hacer allí era un trabajo que yo hacía cuando llevaba 3 o 4 años, que era un trabajo de programador normal. Yo soy director de tecnología, tengo 2 equipos, en total llevo a 16 personas, es decir, tengo mucha experiencia. El trabajo que me ponían allí era un trabajo que yo puedo hacer con los ojos cerrados. Y te están ofreciendo 100.000 euros. Mi pensamiento era, primero, me tendría que ir a Dubái, evidentemente. ¿Puedo irme a Dubái? ¿Por qué no? Me puedo ir a Dubái, ¿no? Vale, al final no fui porque tenía aquí mi familia y, bueno, por cosas, pero la cosa sería, si yo pudiese irme a Dubái, yo solo con irme a Dubái ya estaría ganando muchísimo más dinero. Y lo segundo es, cuando yo entré allí haciendo un trabajo que yo hacía cuando llevaba 3 o 4 años de programador y me vean mis skills después de 20 años, posiblemente me cambien y me pongan a un sitio que sea más de mi nivel, es decir, a llevar un equipo o a ser tech lead o lo que sea, y en vez de a lo mejor ganar 100.000, voy a estar ganando 200 o 250.000 euros, que no es nada raro en ese país, limpios, y lo único que he tenido que hacer es mudarme de país. Claro, aquí la cosa es, si nadie te ha dicho que eso es posible, tú ni se te ocurre irte a Dubái. Y lo segundo es, si tu creencia es, no, yo es que tengo que vivir aquí, porque es donde tengo que vivir, y no estás dispuesto a dar ese salto, tampoco puedes aprovechar esa oportunidad. Y es lo que muchas veces la gente tiene dentro de, no, yo es que me tengo que quedar aquí porque mi familia es de aquí. Tu familia es de aquí, pero ¿cuántas veces ves a tu madre? O sea, porque si vives todavía con tus padres, les ves mucho, pero realmente si no, ¿cuántas veces les ves? Cuéntalo, ¿cuántas veces? Pues le veo cada 2 semanas o tal, vale. ¿Puedes cambiar eso por hablar por teléfono o videollamada y venirte una semana al año a España? Los vas a ver exactamente lo mismo que los ves en persona, vas a seguir teniendo el contacto y lo único que has conseguido es que tu sueldo no se haya duplicado, sino que sea 5 veces el que tenías aquí. ¿Te merece la pena eso? Pero claro, ahí está lo que hablábamos antes de tienes que estar dispuesto a sacrificar el vivir en España, irte a otro sitio y salir de tu zona de confort. Sí, sí, totalmente, y a veces no verlo como un sacrificio, sino como una oportunidad. Claro. Porque al final es lo que dices. No miremos solo el hecho de que ibas a ganar 100.000 al año sin casi impuestos. Mira todo lo que las puertas que te está abriendo, porque el problema está que desde el sitio, desde la posición en la que estamos, tenemos acceso a ciertas oportunidades. Pero cuando subimos ese escalón, tenemos acceso a las oportunidades del próximo escalón. Entonces, no nos damos cuenta que el movimiento no solo nos da el resultado de ese movimiento, sino las posibilidades de estar en esa posición. Entonces, creo que es interesante el ver que tenemos esas posibilidades y que aparte las ataduras que tenemos nos las estamos creando como excusa porque tenemos miedo para llegar a eso. Porque es eso, a lo mejor a tus padres los vas a ver más y con un tiempo de más calidad y los vas a llamar y te vas a interesar más, y cuando vuelvas a España a verles va a ser con ganas. A lo mejor si los ves cada día, otra vez a contarme. Bueno, es que podrás conseguir sacar más fruto, más partido de una misma situación y quizá incluso mejorar la relación. Es darle una vuelta de hoja, yo creo. Claro, ahí es lo que también dice Alex Hormozzi cuando él dice, bueno, yo es que quiero ganar 1 billón, ¿vale? Quiero facturar 1 billón. Él dice, cuando yo estaba facturando 10.000, dice, mis apuestas eran de 1.000 euros. O 10.000 dólares. Cuando yo estoy facturando 100 millones, mis apuestas son de 10 millones. Es decir, yo si me meto en algo de Claro. 10 millones. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en un nivel tan alto que a mí no me compensa hacer eso, y porque para subir tengo que hacerlo de esta forma. Es decir, cuando tú estás en ese nivel que decías tú de yo estoy en el nivel 3, puedo subir al nivel 4, pero para subir al nivel 4 necesito jugar en esa liga y necesito apostar. Entonces, ¿qué es eso? Irte a Dubái. ¿O qué es eso? Bajarte, como habría hecho yo, bajarme de categoría, es decir, yo no me voy a Dubái a ser director de tecnología, sino me voy a ser el currito de turno. Pero sabiendo que yo es que cuando esté ahí voy a subir. Entonces no me interesa hacer ese trabajo porque me guste en ese momento, sino por lo que viene después. Claro, es que depende cuál es la prioridad. Si la prioridad fuera ser jefe de una empresa, quizá no te vas a rebajar el puesto, tu puesto laboral, pero si tu objetivo es económico o de libertad económica, no te lo piensas. Claro. Es un poco eso, el darle prioridad
a lo que quieres conseguir más que a tus miedos y a tus ataduras, porque si al final tu vida te va todo bien en España, yo lo puedo entender, no hace falta cambiarlo, pero qué te prima más, ¿no? Pero te va todo bien, Claro. pero te podría ir mucho mejor. Y es lo que mucha gente no tiene la ambición, porque hay gente muy ambiciosa. Y en España lo veo mucho, porque yo tengo en mi círculo cercano gente de otros países y en otras culturas, el querer mejorar es algo muy normal y la ambición es algo muy normal. En España somos todo lo contrario. Hay muy poca gente que quiera o que sea tan ambicioso. Es al revés, no, yo es que quiero un trabajo fijo, a ver si sale una plaza de funcionario y estoy tranquilito y me pagan al final de mes y la jubilación. No, o sea, ese no es mi estilo de vida, pero yo entiendo que hay muchos que es así y es por la cultura que tenemos aquí. Pero tú te vas a Estados Unidos y todo el mundo quiere montar su empresa. Y tú te vas a Latinoamérica y todo el mundo quiere montar un puesto de no sé qué para vender y luego hacerme... O sea, eso es lo que aquí nos falta y la gente que lo tiene que aprovechar y no dejarse llevar por esa corriente que tenemos aquí de ¿dónde vas? Que hay muchas veces que te dejas llevar porque la gente te dice ¿dónde vas? Anda, sácate una plaza de funcionario y ya está. Claro, porque la gente refleja un poco en nosotros sus miedos, ¿no? Y sus ambiciones, que al final yo también veo gente que digo, es que podrías estar haciendo algo más grande. Con mis amigos informáticos me pasa, yo les he impulsado y alguno ha hecho un pequeño cambio, pero yo creo que podrían haber hecho mucho más y al final estoy reflejando mis ambiciones, Creo que si uno está feliz con lo que tiene, no hace falta que arrastre a los demás, pero todos queremos siempre apoyo, tanto para lo bueno como para lo malo. Te doy un consejo. No les des consejos. Porque si no lo hacen, es porque ellos no quieren. Es muy difícil que alguien cambie porque tú se lo digas. O sea, es mejor que tú lideres con ese ejemplo y que te vean a ti hacer eso, y el que esté dispuesto te va a preguntar a ti. Pero si tú intentas que alguien lo haga, es muy difícil, porque a mí me ha pasado con el tema de inversiones, de tener amigos, de decirle, pero invierte, tío, o sea, tú estás ganando dinero, invierte esto, o tú ya tienes la casa casi pagada, no sé qué, o invierte y verás cómo... Y la gente siempre tiene una excusa. Pero sin embargo hay otros que me han venido y me han dicho, oye, ¿cómo puedo comprarme un piso como tú? Pero porque me han visto hacerlo. Pero es muy difícil cambiarle a alguien la mentalidad. Muy difícil. Tienes razón, es verdad que se vuelve medio frustrante esa gente que quiere pero no. Te piden, pero no desde la humildad que me estás contando, que es súper interesante que alguien te venga y te diga, ¿cómo lo haces tú? Quiero hacerlo como tú. Soy un libro en blanco, escríbeme. Hay gente que no, que ya te viene con sus premisas. No quiero invertir, pero es que no quiero no sé qué porque el banco me va a robar dinero, es que no sé qué, no porque no tengo este dinero, no porque aquí hay ocupas. Yeah. Bueno, todo tiene riesgo. Todo el mundo tiene razón y todo el mundo se equivoca. Si tú crees eso, en cierta manera es cierto, pero porque estás dejando que los miedos te lideren. Entonces, bueno, me gusta esto y me voy a aplicar el consejo. Háblanos ahora que estamos de esto de inversiones, porque me has dicho antes que estás empezando tu primera inversión inmobiliaria. Antes de eso, ¿habías invertido en algo o el dinero que tenías lo ibas ahorrando? Vale, he hecho inversiones bastante malas, podemos decir. Han sido inversiones por ver la necesidad de invertir, pero no querer implicarme porque, bueno, las inversiones no son para mí, ¿no? Que es la típica frase. Entonces, bueno, no son para ti hasta que encuentras la inversión que es para ti y te formas y te llega a interesar. Me da esta vergüenza comentar algunas. He metido dinero en stock, en acciones de empresas, en criptos, y ha sido un poco porque no sé quién me ha dicho tal, me he dedicado 2 minutos a leerme no sé qué, meto aquí dinero. Es un dinero que tengo ahí parado, el día que lo necesite lo sacaré, pero bueno, no ha sido nada rentable. Y bueno, y lo que me he planteado ha sido un poco eso, ¿no? Al final llegas a un nivel de crecimiento personal que te sientes estancado, y no porque esté aquí a un nivel altísimo, pero sí que un nivel que veía que la parte económica tenía que ir de la mano. Si yo quiero sentirme capaz de hacer todo lo que quiero en mi vida, ¿por qué no puedo hacerlo no puedo hacer también todo lo que el dinero me permitiría hacer? Entonces, de ahí vino esa motivación por la parte más económica. Y he intentado trabajar varias cosas. He empezado proyectos independientes con conocidos. Y bueno, y al final todo me llevó a la inversión inmobiliaria, que es en lo que estoy ahora mismo. He empezado hace 2 meses, hace nada. Y bueno, me he formado bastante, estoy en ello, me está interesando mucho.
Y si todo va bien, en breves voy a tener ya mi primera inversión. En breves es en una semana ya tengo mis primeras arras. Entonces, bueno, ha sido un poco una necesidad. Lo he visto más como necesidad. Y lo bueno es que le he cogido el gusto. De hecho, yo cuando te conocí, algo que me llama mucho la atención es que realmente tú eres una persona con el foco muy bien puesto, que cuando algo realmente se lo propone va por ello. Y creo que, oye, gran parte también, ¿no? de esa ética de esfuerzo, de esa ética de disciplina, parte probablemente, ¿no? de los hábitos que tenemos como personas. Entonces, te quería un poco preguntar si, oye, nos puedes contar cómo es un día en la vida de Ferran, para que la gente un poco entienda que detrás de los objetivos, de las metas y de toda esa parte de crecimiento personal, también hay pues una rutina bastante interesante. Perfecto. Antes de los hábitos te comento que el tema ahora de estar enfocado y todo, yo creo que al final todo es una especie de estado mental. A mí no me hace falta estar hiper fuerte. Imagínate una persona que acaba de empezar en el gimnasio o cualquier deporte, ¿no? No me hace falta estar, por ejemplo, súper fuerte si yo ya tengo la mentalidad que me va a llevar a eso. Ahora es solo esperar a tener ese resultado, que ese resultado al final yo creo que es un poco la validación que tu ego necesita para decir, hey, ahora te has puesto fuerte, ahora tienes tu six-pack, ahora ya puedes decir que lo has hecho bien en el gimnasio. Pero antes de tenerlo, tú ya lo estabas haciendo bien, si no, no estarías así. Y con el tema de inversiones yo creo que es un poco lo mismo. Antes de tener esa rentabilidad, tú tienes que tener la mentalidad. Entonces yo creo que el esfuerzo no es un esfuerzo que cueste esfuerzo, es un esfuerzo que naturalmente, cuando alineas tu mentalidad con tu objetivo, cuando te enamoras del proceso y no de la meta, es cuando lo consigues. Entonces, bueno, ahora me falta mi manifestación, ¿no? Pero ya estoy en el camino. Y creo que es lo que muchas veces tenemos que ver, porque creo que a veces nos obsesionamos, es lo que comentaba, es ver el objetivo solo y entonces no llegar Aquí hay forzado. un mal comentario que me gusta mucho, que es cuando tú haces las cosas bien, es inevitable que llegue algo. Es decir, Exactamente, cuando es eso tú mismo. estás todos los días entrenando y comiendo bien, es inevitable que te pongas en forma. Cuando tú te estás formando y estás invirtiendo bien, es inevitable que tengas un retorno. Cuando tú estás haciendo unos hábitos y leyendo, es inevitable que llegues. Entonces, la gente se centra en, quiero estar ahí. No, es que te tienes que centrar en todo lo demás, y cuando hagas todo eso, va a ser inevitable. No va a haber... Puede haber una catástrofe, que caiga un meteorito, una pandemia, pero va a ser inevitable que suceda. Si sigues ese proceso, es inevitable que llegues. Lo que decíamos en uno de los podcasts que hablábamos de, no conozco a nadie que coma bien, que vaya al gimnasio y que entrene como tiene que entrenar, que no esté en forma. A nadie. Sin embargo, conozco a mucha gente que quiere estar en forma, que no lo está simplemente porque no sigue un proceso. Exacto, hay gente que sí que tiene mucha suerte o que el azar le permite llegar a ese objetivo sin hacer todos los puntos bien, o no perfectamente, sino bien. Pero sí, es eso mismo, y al final creo que es eso, es quitarle el énfasis al resultado. Si cae un meteorito da igual, porque tú ya estabas en el camino. Da igual haber llegado a esta etapa o no, porque lo importante no era llegar a la etapa, era llegar al camino para poder llegar a todas las etapas indefinidamente. Porque nos centramos en un objetivo y cuando llegamos muchas veces paramos. ¿Y qué sentido tiene hacer una cosa y parar? Es como algo que has construido para luego destruirlo en cierta manera. No, no. Tú métete en el camino y tú sé un constructor. En el momento que estás poniendo cada día un poco de tu esfuerzo para construirte, da igual si llegas mañana, en 2 meses o en 6. Lo importante es que vas a llegar. Mientras que otra gente que solo se está centrando en ese objetivo, como mucho, va a llegar a ese objetivo. En cambio, de la otra forma no vas a tener Esto es lo que decíamos cuando yo empecé. Mi objetivo eran 5 pisos en 5 años. Cuando iba por el 9º, después de 3 años, claro, tú miras para atrás y dices, yo en ningún momento he redefinido mi objetivo. Esto ha venido simplemente porque el proceso que estaba haciendo era bueno. Te enamoraste del proceso. No, el problema es que mi proceso era lo suficientemente bueno como para llegar a un objetivo mayor, pero yo no lo sabía. Entonces, ¿qué hice bien? El objetivo. O sea, perdón, el proceso. Y el proceso me llevó a un objetivo que yo ni imaginaba. O cuando empecé, después de la pandemia, me quería volver a poner en forma, yo dije, quiero en un año estar como estaba antes. Y lo conseguí en menos tiempo, pero porque el proceso era el perfecto. Y cuando me vi dije, joder, pues si es menos tiempo de lo que yo esperaba, porque el proceso es lo que te hace llegar ahí. Pero si yo me pongo el objetivo de 5 pisos en 5 años y compro un piso por año, porque es mi objetivo, he perdido el poder tener 9 en 3 años. Porque no he seguido, no es que no haya seguido el proceso, sino que me he centrado solo en el objetivo, en vez de centrarme en tu proceso es este, y lo que ganes de aquí lo reinviertes con esto, y esto consigues una hipoteca con esto.
Y así te das cuenta que el proceso funciona y llegas a un punto en que dices, pues es que he sido demasiado conservador. Claro, no, es que creo que los objetivos son muy importantes a todo esto, ¿no? Pero te sirven para crear un proceso, pero no aferrarnos solo al objetivo. Tú tienes un objetivo claro, creas tu proceso y luego ese objetivo puede mejorar sin querer. O puede que ni siquiera lo consigas, por lo que sea. Pero has creado un proceso. Has creado un proceso que a lo mejor no lo consigues en esas fechas que te has puesto, pero lo vas a conseguir porque el proceso, y si no hay que redefinirlo, ¿no? Es como Thanos, ¿no? Soy inevitable. Pues igual, si tienes un buen proceso, es inevitable. El éxito es y inevitable. vas a llegar. Sí, totalmente. Antes, después. Hombre, otra cosa es que me digas que, pues que tienes problemas de liquidez, en lo que sea, y te pasa algo. Vale, pero si el proceso está bien hecho, es que va a pasar. Esos problemas claro. también, O me dices, no, es que me quiero poner en forma, pero resulta que en el mes 4 te rompes una pierna. Bueno, es que eso nadie lo puede prever, totalmente. pero el proceso está perfectamente hecho para llegar a un objetivo. Exactamente. Y si os parece, paso al tema de los hábitos, que si no se nos va a pasar. Sí. Vale, el tema de los hábitos es interesante porque he tenido mis épocas de obsesión con hábitos, he leído libros de hábitos, los he llevado al extremo y luego he llegado al punto en el que estoy ahora, que bueno, es el que me siento más cómodo y seguramente lo voy a refinar en algún momento y va a mejorar, ¿no? He tenido épocas de querer hacerlo todo. Me levantaba, bueno, primero empecé con el club de las 5 a.m., me levantaba a las 5 de la mañana, luego tenía que hacer, apuntarme todos los hábitos, definírmelos, tenía todos los hábitos definidos, leía, hacía deporte, cardio, luego gimnasio, luego duchas frías, todo esto, y lo he mezclado de muchas formas y en muchos horarios distintos, pero me estaba forzando. Yo sentía que me levantaba a las 5 de la mañana, pero a lo mejor yo no me había planificado tan bien el día como para irme a dormir a una hora razonable. Entonces lo que he visto es que cuando lo haces natural, te lo pide el cuerpo, y cuando te lo pide el cuerpo no te cuesta esfuerzo. Yo creo que va un poco también con ese cambio de identidad. Ahora mismo me estoy levantando, bueno, ahora 5:15, pero parece que esté deshaciendo todo lo que he dicho, pero no, yo empecé por las 7, bueno, yo volví a España hace 2 meses, me volví a crear mi rutina con mis horarios de España porque yo tenía diferencia horaria de 3 horas. Entonces empecé levantándome a las 7, me di cuenta que iba apurado porque este año me propuse ciertos objetivos, uno de ellos era de salud y para ello me implicaba ir al gimnasio en mi caso. Entonces, claro, si iba al gimnasio después de levantarme iba justo, no me da tiempo de comer, entonces empecé a levantarme más pronto, hasta que llegué a las 5:15. Entonces me levanto a las 5:15, me cepillo los dientes y me doy una ducha de agua fría. Es una ducha, solo agua, ni jabón ni nada, porque luego ya me doy la ducha de verdad. Después de esto me arreglo, recojo, bueno, toda la parte que he desordenado, me preparo muchas veces lo dejo ya preparado, pero me preparo mi mochila para el gimnasio, me hago la cama, que es como hábito importante, bebo agua y ahí he incorporado un nuevo hábito y he tenido muchos problemas de concentración, bueno, los sigo teniendo, un TDA medio diagnosticado, y me he dado cuenta que después de ver varios podcasts, además lo comentó en Huberman Labs, y también había otro youtuber que me gustó, que lo comentó, que hablaban de trabajar nada más levantarse. Yo lo retraso un pelín, me he olvidado, hago todo esto, medito, hago mi meditación, a veces la hago guiada, a veces la hago por libre, y todo esto me llega más o menos a las 6 de la mañana y ahí sigo estando en un estado, yo creo, parecido al que vengo del sueño, y ahí me pongo a trabajar sin haber tocado el móvil, sin haber tenido ninguna distracción. Lo tengo todo listo para irme a hacer deporte, pero aún así no lo hago. Elijo trabajar y ahí hago 2 horas. Empecé con un pelín menos, pero es un momento que disfruto el trabajo, estoy muy productivo, estoy enfocado 100%, entonces de 6 a 8 me pongo a trabajar. En mi empresa me lo permiten, tengo cierta flexibilidad horaria y luego me voy al gimnasio. Entonces, antes de la primera reunión, que me ha cambiado en el tiempo, pero más o menos a las 9:30, 9:45 ya estoy en casa, pongamos 9:45. Entonces, en esa hora ya he hecho todo esto y al final he reducido hábitos, me he quitado de leer. Hubo una época que me dio por aprender algún instrumento, tenía un teclado, me ponía mis auriculares a las 5 de la mañana. Ahora mismo lo descarto porque hay hábitos que son muy útiles y te llenan mucho, pero quizá no están alineados con tus objetivos. Entonces, mi objetivo ahora mismo es crecer en ciertos aspectos. Si yo trabajo 2 horas por la mañana, son 2 horas que no voy a tener que trabajar más tarde, o incluso más horas que no voy a tener que trabajar, porque el trabajo que he hecho en esas 2 horas es el trabajo que he llegado a hacer en 4, 5 o en días enteros otros días. Entonces, aprovecho
esas horas de concentración, no he tocado el móvil. Bueno, luego otro tema, estoy ayunando todo este tiempo, que antes sí que ayunaba, entonces antes sí que comía, en el momento de comer antes del gimnasio te da un pequeño bajón, o comer después del gimnasio te da un pequeño bajón. No es un bajón como tal, pero sí que te quita inercia. Yo lo que no quería perder era la inercia de la mañana, de levantarme y ir haciendo, y trabajar, y ya no es una acción solo física, es mental, e ir haciendo. Voy al gimnasio, digamos que podría ser el parón por el hecho de que ya en el gimnasio me ducho, hablo con gente, como que me asiento un poco, vuelvo a casa, trabajo 100% en remoto todavía, y ya me pongo pues a mirar lo que me ha respondido la gente. Es muy útil porque al final has delegado, has mandado un mensaje que la gente no te suele responder si se lo mandas a las 10 de la mañana, no te lo responde hasta el mediodía, pero si es lo primero que ven en su chat, ya te responde, entonces tú ya tienes el trabajo claro, ¿no? Más o menos hasta las 11 estoy trabajando, intento dividirme, a pesar de que el primer bloque del día haga 2 horas de concentración, no llegan a ser 2 horas 100% de concentración, pero suelen ser 90 minutos, que dicen que es bastante óptimo. Intento hacer eso, no pasar de los 90 minutos, suele ser 1 hora y cuarto, bastante concentrado, y ahí ya voy y rompo mi ayuno. Y a partir de ahí me hago un pequeño desayuno rápido y ya vuelvo a trabajar. Digamos que toda esta rutina la podríamos englobar junta, porque a pesar de que pasen muchas horas, para mí una cosa implica la otra. Entonces esta parte es como sagrada, y noto que cuando la hago, bueno, la hago siempre, pero noto que cuando no la he hecho porque ese día he tenido que hacer X tarea, he ido a visitar a no sé quién, he ido a hacer una visita a un piso, la he roto y bueno, sigo siendo productivo, pero he perdido ese orden mental, que yo creo que muchas veces las rutinas nos dan mucha estructura mental. Totalmente. De hecho, bueno, como bueno, ya sabe la gente que ha visto capítulos previos, que yo también tengo una rutina bastante definida por las mañanas. Es verdad que yo me levanto un poquito más tarde y es una rutina un poquito diferente, pero un punto que has mencionado que para mí es muy muy importante es el hecho de probar primero todo tipo de rutinas que puedan estar alineadas con lo que tú quieres hacer, y luego, después de haber probado, quedarte con aquellas que realmente notas que te están sumando y te están aportando y automáticamente tu cuerpo te lo va pidiendo en ese momento. Y también no entender y saber que no por no hacer todo lo que tendrías que hacer de una forma perfecta y en el orden perfecto, vas a sentirte menos bien o vas a llegar a menos objetivos. Al final creo que es muy importante, ¿no? El hecho de decidir, oye, de todas las rutinas que he probado, ¿cuáles son las que más cuadran con mi persona? ¿Cuáles de estas rutinas y en qué orden a mí me hacen sentir mejor? Y luego tampoco castigarte, ¿no? Por si hay días en los que no puedes hacerlo, tienes que romperlo y demás. Siempre y cuando consigas esa constancia y no fallar varios días seguidos, para mí un poco ese es el punto clave. No sé un poco tú qué opinas. Sí, totalmente. Es hacer un poco una reflexión de por qué he fallado y si es justificable. Muchas veces intento hacer esa reflexión previa, ¿no? Es decir, hey, voy a fallar o voy a modificarla, ¿no? Porque no lo consideraría fallar si tienes un objetivo que prevalece sobre esa rutina. Entonces, hoy no la hago, eso sí, mañana hazla. Porque se convierte en una rutina perder tu rutina. Entonces, si hoy no la hago, mañana la haré. Y el tema este de seleccionar hábitos ha sido un golpe fuerte para mi ego, en cierta manera, porque yo quería tocar el piano, leer, meditar, y entonces lo comprimía todo en unos tiempos que quizá no se adecuaban al tiempo que yo necesitaba. El tema de trabajar, las 2 horas estas de la mañana, es una cosa que rompe mucho con la mañana. O sea, realmente lo escuché y llevaba una época que estaba muy desesperado con el tema de no concentrarme porque, bueno, veía que no estaba dando el 100% de mí, y lo integré y sí que me di cuenta que a lo mejor no me podía adaptar a lo mejor leer antes de ir al gimnasio, pero es que me daba un beneficio increíble. En cambio, leer lo puedo hacer en otro momento del día, con menos rutina, o quizá lo tenga que incorporar en alguna rutina, pero no, el valor que me aportaba alineado con el objetivo que tengo era mucho mayor. Tema meditación, también he hecho meditaciones de 5 minutos, pero al final ves que si quieres mejorar, si quieres tener pues más paz mental, por ejemplo, o más claridad mental, necesitas hacer una meditación más larga, o la que te pida el cuerpo ese día, pero al menos no limitártela, que tengas ese rango de decir, mira, a lo mejor son 5 minutos, pero a lo mejor es media hora. Ahora mismo estoy más o menos en 20 minutos y además como tengo como un temporizador, más o menos suele ser mismo tiempo, pero hay días que mi cabeza me dice, mira, hoy no, y no pasa nada, pero al menos tener la posibilidad de hacerlo.
Y si un día me apetece leer por la mañana, lo haré. Lo que pasa es que habitualmente iría al gimnasio antes, voy adaptando tiempos. Pero es sobre todo eso, el darme tiempo para las cosas que quiero hacer. Si para mí tiene valor ir al gimnasio, no voy a hacerlo 5 minutos, voy a hacerlo un buen rato, porque me da la claridad mental de la mañana, he hecho mi deporte, he segregado las hormonas que me hacen luego ser productivo y estar como satisfecho, decir, es que esto ya me lo he quitado, esto ya lo he hecho. En cambio, si lo hago 10 minutos, hago 4 saltos, 4 flexiones y no es lo que a mí personalmente me lleva a mi objetivo, porque tengo objetivos también a nivel de salud, a nivel físicos, no me voy a sentir... no me voy a sentir completo. Entonces, ¿para qué estoy haciendo 1000 cosas si las estoy haciendo mal? Para mí, la meditación, otra persona me diría, hostia, media hora solo, 20 minutos solo. Yo es que si no hago 2 horas de meditación, si tu objetivo es tener paz mental y llegar a unos estados mentales X, quizá te hace falta más eso. Entonces, es redirigir un poco tus esfuerzos en las cosas que más beneficio te aportan para tu situación y para tus objetivos del momento, ¿no? Que a veces parece, no, es que yo hago esto y lo tuyo está mal. Bueno, está mal o bien. Dicen que es muy bueno hacer cardio por las mañanas o estirar. Yo no lo hago porque quizá no he encontrado esa necesidad, pero quizá me lo cuentas tú, y pues quizá sí que satisface esa necesidad que yo tengo, pero ¿cómo lo encajo? Y muchas veces el problema de no saber cómo encajarlo me ha hecho ir bajando 15 minutos, por eso empecé a las 7 de la mañana y ahora estoy en las 5:15, pero me he puesto límite 5 y de ahí no paso, porque ya me parecería pasarme. No, aquí es importante que los hábitos no controlen tu vida, es decir, tú tienes que meter una rutina a todo, pero si hay cosas que no funcionan, no hacerlo solo porque en el último podcast de moda han dicho, o sea, yo lo he hablado 1000 veces con Christopher, ya el agua fría yo no la tolero, o sea, ya puede ser la fuente de la juventud, es que no me puedo meter debajo de una ducha de agua fría, entonces pues yo eso no lo meto, pero a mí lo que no me cuesta es saltar de la cama y ponerme a trabajar directamente, bueno. Yo no necesito, igual que lo de yo si ayuno no puedo trabajar, porque yo con el estómago vacío estoy pensando en tengo que comer porque tengo hambre. Entonces, sí. Son hábitos que hay gente que le funciona, pero si a ti no te funciona, no, claro, no ponerte ahí en... No, es que lo ha dicho Huberman, que hay que hacerlo así y hay que beber agua con sal. Pues si a ti el agua con sal no te gusta, no la bebas, ¿sabes? Sí, o sea, si te sientes ridículo haciéndolo y no te apetece, claro. No lo hagas, no estás obligado, pero es ver... Pero hay muchas veces que, como se pone de moda esto, hay mucha gente que dice, no, la mejor dieta, o es mucho mejor eso, el estar en fasting, ¿no? En ayuno. Y dices, bueno, pero es que yo, por ejemplo, yo soy una persona que no puedo ayunar porque yo necesito comer. Yo, seguramente, sea por algo mental que tengo yo. Seguro, pero está bien si tú pero quieres, yo no quieres cambiarlo, no hace falta. Claro. Si tú te quieres decir que no, bueno, que al final es un poco el vocabulario también de no puedo. Pues si tú quieres no poder, pues está bien. Lo he probado, ¿eh? Sí. Y lo paso muy, muy mal. Y a lo mejor es solo una cuestión de que lo tengo que hacer más veces para verlo. Pero puede ser. Yo cuando me levanto, lo que me pide el cuerpo es comer. Y de hecho, tengo una amiga que me dice, tu estado civil es hambriento, porque siempre tengo hambre. Yo soy de esos igual, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, uno va regulando. Pero sí que yo entiendo, y es eso, y a lo mejor tú haces cosas que digo, recién levantado, ponerme a trabajar, que era un poco lo que yo vi por internet, pues yo sin mi ducha y sin cepillarme los dientes me siento sucio. Entonces... Sí que es verdad que pensé, quizá podría quitármelo, adaptarlo. Bueno, yo probé a mi manera y me ha funcionado a mi manera. Pero es ir probando y ir adaptando. Y lo que a ti te funciona, quizá me funciona a mí, pero quizá lo tengo que adaptar a mi rutina. Y quizá es que en mi casa hay mucho ruido a X hora y no puedo hacer tal cosa. O quizá hace mucho frío aquí y no puedo ponerme Es que son muchos factores. Pero es realmente el no aceptar lo que los demás dicen sin tú poner tu criterio, sin tú poner... tu pizca, porque al final es tu vida. Entonces, que tú me digas que a ti te va muy bien esto, bueno, pues que a mí lo que tú haces me aburre mucho, quizá, o a lo mejor lo que tú haces no me veo capaz porque no estoy en ese nivel. Entonces, vamos a adaptarlo y vamos a llegar al mismo objetivo con el camino que nos corresponde. Bueno, vamos a ir cerrando. Es muy interesante todo esto, pero todos tenemos una agenda apretada y no queremos que lleguéis tarde a vuestras cosas. Entonces... para ir cerrando, una pregunta que hacemos aquí, que es ¿a quién te gustaría que trajésemos a este podcast o qué persona tú crees que es interesante, ya sea de parte de mentalidad, parte física, parte de inversiones, alguien que digas tú, me gustaría que le entrevistaseis? Sí, hay una persona que no he seguido tanto, pero lo poco que he escuchado de él me ha gustado mucho. Además hay una inversora que me ha hablado muy bien de él. Se llama Sergio Fernández, tiene una mentalidad positiva. La verdad que lo poco que he escuchado me ha gustado mucho porque era muy realista,
pero sin perder de vista la ambición, la buena mentalidad frente a las cosas. Entonces creo que sería alguien interesante que traer. Bueno, Muy bien, o sea, no lo conozco en persona, he escuchado varias entrevistas con él y varias cosas suyas y estoy muy de acuerdo contigo. Es una persona que me gusta mucho cómo enfoca las cosas y oye, sería una maravilla intentar traerle, así que yo prometo que lo voy a intentar. Perfecto. intentarlo intentaremos, otra cosa es que venga, porque somos un podcast muy humilde, pequeñito. De momento, Solo de momento, sí, ya sabéis, todos, darle al botón de suscribir y de follow y así podremos traer a Sergio Fernández y quién sabe si algún día Jeff Bezos. Lo mismo se Poco a pasa por poco. aquí. Bueno, tiene familia en España, ¿no? Pues Ya está. que se venga. Pues nada, que muchas gracias Ferran por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte y hablar de Igualmente. estos temas interesantes. Muy bien, un Y placer, nos veremos chicos. pronto. Queda muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.